Bueno, vamos a ver los conceptos básicos de la programación en C para sistemas con microcontroladores, repasar algunos conceptos que han visto de programación en C, pero los específicamente ligados con microcontroladores, y sobre todo vamos a ver cómo empezar a crear funciones para que nos puedan servir ya cuando querramos integrarlas con otras funciones más complejas. Bueno, acá, como vimos en un video anterior, tengo un proyecto creado con el MSC, tengo un main y los archivos generados por el MSC, en el cual tengo una interrupción por timer 1 cada 10 milisegundos. Y lo que vamos a ver es cómo empezar a generar mis programas de la forma más eficiente posible para que se puedan integrar luego con otros funciones y programas y poder ir escalando el desarrollo. Evidentemente, cuando desarrollo el software del microcontrolador, lo voy a ir haciendo en funciones, en etapas, entonces es bueno que entre ellas interactúen lo menos posible. Entonces, pero primero vamos a ver repasar algunos conceptos de variables. Las variables siempre conviene usar la definición de typedef, que están en standardint.h, que si hacemos control clic en este archivo que nos generó el MSC, acá tenemos incluido el standardint, donde están las definiciones, todas las definiciones de variables que son sobre todo la cantidad de bits explícitas de 8, 16 o 32 o 64, y también si son con signo o sin signo. Entonces, por ejemplo, volvamos al main. Acá declaramos una variable win16, 16 bits, sin signo, que se llama contimer. ¿Cómo? Está en el main.c, en este ámbito, de compilación, en el main.c, y no pertenece a ninguna función, es global a todo el main. Esta variable es global a todo el main y puede ser vista y modificada desde cualquier función que yo desarrolle en el main. ¿Qué significa? Este es un calificador que es volátil. Volátil significa que le vamos a decir al compilador, ojo que esa variable puede cambiar en cualquier momento en forma, de tal forma que no te des cuenta. Por ejemplo, en una interrupción. Cuando ocurre una interrupción que es totalmente asincrónica con respecto a la ejecución del programa, como ejemplo, en este caso, tenemos una interrupción de 10 milisegundos y con timer se está modificando dentro de la interrupción. Entonces puede ser que el compilador, capaz que por optimizar o por hacer algo, esa contimer la pone en otra variable auxiliar que está en el mismo banco para optimizar, por ejemplo, y la va trabajando desde la memoria auxiliar, no de contimer. Puede ocurrir que ocurra una interrupción, se modifica contimer, cuando se restaura el programa principal, el compilador nunca se entera porque sigue trabajando de la variable auxiliar. En cambio, si encuentra el calificador volátil, el compilador nunca la va a optimizar, siempre la va a leer de la posición de memoria donde está definida con timer. Entonces vemos en el código MSC generado, en este caso, en el TMR1, vamos a verlo, y acá tenemos el código que generó el MSC, que lo podríamos haber hecho tranquilamente nosotros, pero que nos apunta a nos pone un puntero a una función por defecto, nosotros la podríamos modificar, que en este caso estamos incrementando contador timer, con timer. Es decir, lo que estamos haciendo ahora es solamente incrementar cada 10 milisegundos esta variable. Esta es una buena forma de contar el tiempo y no generar mucho código en la interrupción. ¿Vieron? Cuando
yo empiezo a tener programa principal e interrupciones, tengo que elegir dónde voy a poner más código, o si todo en interrupción, o lo decido todo en el programa principal. Siempre es conveniente en la interrupción poner pocas cosas, poco código, nunca lazos, porque pierdo tiempo real en el lazo principal, y en este caso con timer la estoy incrementando, nada más. Que vamos a hacer para hacer destellar un LED como ejemplo de función. Esta variable conTimer, como es externa a main.c, le tengo que decir al compilador, con un calificador también que es extern, que esta variable conTimer ha sido definida en otro ámbito. O sea que, y lo único que le dice acá, mira, es del tipo 16 bits sin signo y está definida en otro ámbito. Entonces, cuando pasa el compilador para acá, no le va a generar direcciones de memoria o la va a querer ubicar, sino en la segunda pasada después la relaciona con realmente donde fue definida con timer en el otro módulo. Entonces, pero si no pongo start, nunca la va a encontrar. Entonces, tenemos una interrupción por timer, cada 10 milisegundos incrementa esa variable. Después, vamos a hacer, si quiero empezar a probar los programas, lo mejor es que sean funciones, y estas funciones, por ejemplo, acá yo creé una función LED del tipo void, no retorna nada y tampoco necesita ningún argumento. Siempre es bueno definir los prototipos de las funciones. Ya después vamos a ver que también esto lo podemos definir en los .h de un programa en C. Pero hagamos algo simple primero, que es defino los prototipos de las funciones y hago el llamado a la función en el while 1. Por lo tanto, si trabajo de esta forma, lo que tengo que hacer es que nunca se generen retardos en la función que voy a generar. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer una función que haga destellar un LED, un tiempo de encendido y luego espere un tiempo de apagado y luego vuelva a encenderse y apagarse. Se va a basar en el tiempo que contó el timer. Entonces, también podría haber hecho algo muy simple, que es prendo el LED, prendo el puerto que controla el LED, hago un delay del tiempo de encendido, lo apago y hago un delay del tiempo de apagado. El problema de hacerlo así es que esa función, lo que pasa es que durante el delay no se puede ejecutar ninguna otra cosa. La CPU está, ningún otro recurso, salvo una interrupción, porque la CPU está contando el tiempo de delay. En cambio, podríamos hacer lo siguiente: definir una función LED, que es acá está la función void LED, abro una llave y cierra con una llave, y lo que voy a hacer es con una variable interna, que ahora explico bien, vamos a recordar en qué estado está ese LED, para si me toca prenderlo o apagarlo, y me voy basando en el tiempo que me da esa variable conTimer. Otra cosa importante de las variables: el calificador static, por ejemplo acá static 8 bits sin signo st-led, la inicializo en 0, pero el calificador static lo que hace es que esa variable, que fíjense que está declarada en el ámbito de una función, solamente es visible dentro de la función LED. Esa variable, lo que va a hacer el calificador static es que retenga su valor. O sea, va a quedar esa memoria asignada por el compilador a STLED, va a quedar reservada y no se puede usar por ninguna otra variable. En cambio, si no le pongo calificador static, por ejemplo acá dummy, esta variable de 8 bits,
esa variable donde fue alocada temporalmente en alguna posición de memoria, luego, cuando termina la ejecución de esta función, puede ser empleada, puede ser reusada por alguna otra función. Entonces, eso está bueno porque no gasta memoria porque puede ser reusada. O sea, el compilador tiene tiene una zona de memoria que la usa para la creación de sus variables y las puede volver a utilizar, salvo las que ponga static. Pero ¿por qué se pone static acá? Porque quiero que se recuerde el estado de esta variable. Y acá hay unos define de un tiempo de encendido y un tiempo de apagado. Es decir, 100 por 10 milisegundos sería que encienda un segundo y que se apague 500 milisegundos. Bueno, cuando entra, fíjense que LED está siendo llamada constantemente. Entonces, cuando entra a la función LED, lo que va a hacer en el primer estado, ese LED va a valer 0 y lo uso como para inicializar todo. Y avanzo el estado al 1. En el estado 1, y fíjense que la estructura muy simple es, esto es lo más simple que se puede encontrar en programación, es un if, el estado que tengo que resolver, y termina con un return para que no avance al otro estado, sino que vuelva a ser llamada para que en la próxima vez que es llamada ingrese a este estado. En este estado, en el estado 1, con timer que fue borrado a 0, va a esperar que llegue a un tiempo de encendido. Mientras esto no ocurra, va a permanecer en este estado. Cuando ocurra, va a encender el LED, por ejemplo, acá está puesto en el puerto, en el bit 0 del puerto C, borra con timer. Recuerden que esta variable se incrementaba en el TMR1, en la rutina de interrupción del TMR1, y avanza el estado al siguiente estado, que es STLED2. O sea, cuando vuelva a entrar, y ahora este lodo va a controlar el tiempo de apagado, y una vez que terminó el tiempo de apagado, vuelvo al estado 1 para controlar el tiempo de encendido. De esta manera tenemos un LED que le controlamos el tiempo encendido en tiempo apagado, pero la gran ventaja de no hacerlo con delay es que no está interfiriendo con ningún otro recurso no, digamos, yo pongo otras funciones, va a ser totalmente transparente porque el micro ejecuta millones de instrucciones por segundo. Entonces, mientras les dé para los tiempos, yo puedo poner un montón de funciones acá que prácticamente voy a hacer que están cada función con la CPU sola. Entonces, acá pongo un op para poner un punto en parada de LEDs para que lo fije bien porque necesita que el contador de programa esté establecido en algún valor. Y vamos a ver cómo es la depuración. Ahí vamos a ir viendo cómo entra en los estados. Bien, ahí vamos a hacer un step into. Entra la función LED. En la primera va a ejecutar, como STLED está en 0. Entonces inicializa el contador y pasa al estado 1. Retorna y luego ahora ingresa al estado 1 y también retorna y así vamos. Me está preguntando ahora si el contador llegó al tiempo. Vamos a poner un punto de parada acá. Le damos run. Y ahí estamos encendidos los... Vamos a sacar este punto de parada. Perdón, ahí está. Le damos run. Ahí está. Llegó el tiempo con timer. Superó. Volvió a 0 porque lo borré. Pero está en el estado 2. Y así siguiendo, podríamos poner un punto de parada ahora cuando llega acá a apagar el LED.
Y ahí está. Entonces podríamos... ahí está, controló el tiempo apagado, superó el tiempo que le puse de apagado. Y tengo control absoluto del tiempo de ejecución. Y nunca hay un lazo y puedo ir probando distintos programas con solo incluirlos en mi lazo principal. Bueno, paramos acá y seguimos en el próximo video.